Hello everyone, welcome to this second open space with your virtual advisor of week number 3. We're in model number 6, my word in another language, and we are in group M6C2G34/040 from Prepa en Línea CEP. My name is Emanuel Vázquez Nieto and I've been your virtual advisor on this model that it's about the learning of the English language. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a este espacio abierto con tu asesor virtual de la tercera semana. Ya sería el segundo espacio de esta tercera semana. Prácticamente ya estamos por concluir lo que serían las actividades integradoras. Justo tenemos las últimas dos en esta tercera semana. Nos encontramos en el módulo número 6, Mi Mundo en Otra Lengua, del grupo M6C2G34-040 de Prepa en Línea CEP. Les reitero mi nombre, soy Emanuel Vázquez Nieto y yo he fungido como su asesor virtual en este módulo que es sobre el aprendizaje del idioma inglés. Y como les había comentado en la sesión del día miércoles, así de rápido se nos está yendo este módulo. Ya prácticamente tenemos escasos 3 días para poder, 2 días y algunas horas para poder completar las actividades de la semana número 3. Sí considero importante comentarles, y que de hecho les dejé yo por ahí un mensaje en el mensajero de la plataforma, que la gran cantidad de actividades que me han estado entregando esta semana tienen áreas de oportunidad considerables, y que todas estas áreas de oportunidad se han tratado, se han especificado de qué forma se tiene que trabajar en estos espacios abiertos. Entonces, por favor, denle la importancia necesaria a estos espacios para que estén aquí, para que tengan claridad en cuanto a qué tienen que hacer en las actividades. Porque de alrededor de 15 actividades que me han entregado, específicamente en la actividad integradora número 6, no están utilizando lo que sería la conjugación de la tercera persona en el singular. Y esta situación la comenté tanto en el foro de novedades como en la sesión del día miércoles. Y hoy no dejaré pasar la oportunidad también para dejar en claro cómo tienen que hacer sus actividades. Me queda claro también que por el hecho de su rango de edad en el que se encuentran, que pues se puede complicar el atender lo que sean estos espacios en vivo. Pero a su disposición está el hecho de poder revisar la sesión grabada. Entonces, por favor, tómense el tiempo para poder analizar por lo menos bien las instrucciones de las actividades que tienen que entregar, o bien que revisen por lo menos el foro de novedades, ya que ahí al inicio de la semana, por ahí normalmente los días martes, yo subo un aviso, un recurso adicional que es muy específico en cuanto a qué tienen que hacer en sus actividades, ¿sí? Prácticamente las cuestiones de áreas de oportunidad se remarcan en esos tips que yo les doy los días martes. Entonces, revisen por favor estos recursos, y si les es posible, revisen por lo menos la parte de la sesión síncrona que habla sobre cómo tienen que realizar sus actividades, ¿vale? Muy bien, vamos a ver lo que sería la estructura de la sesión. Primeramente tuvimos una introducción, que es justo lo que acabamos de tener. Después vamos a hablar sobre el feedback o retroalimentación en cuanto a sus actividades de la semana número 2. Después voy a revisar un recurso que considero es importante tener en cuenta para las actividades de esta semana. El día de hoy vamos a revisar en específico cómo se tiene que utilizar lo que es el can y el can't. El can y el can't, ¿cómo se tiene que utilizar? Esto para poder expresar habilidades, cosas que no pueden hacer con el can't. Y vamos a revisar una pequeña infografía de cuándo se tiene que utilizar el gerundio en las oraciones. Específicamente esto les va a servir también para la actividad integradora número 5, que sí me gustaría comentarles que esta actividad es la más sencilla, es la que menos tiempo les va a tomar poderla realizar en este módulo. Después de esto vamos a analizar a detalle, de nueva cuenta, cómo tienen que ser sus actividades de esta semana número 3. La actividad integradora número 5, Applying for a Job, y la actividad integradora número 6, Finding a Roommate.
Si nos da el espacio y se pueden conectar algunas personas, ya por aquí en la sesión se encuentra Diana, que de nueva cuenta tiene racha imbatible en las sesiones. Se ha estado conectando en todas. Prácticamente ya tendremos otras dos la siguiente semana, en la semana integradora. Y ahorita voy a ponerle lo que sería su asistencia. Pero si se llegan a integrar más personas, me gustaría realizar un Kahoot en cuanto al uso de DOS, porque esto es esencial para poder hacer su actividad integradora número 6 de manera adecuada. Después abriré, bueno, en diferentes momentos de la sesión estableceré un espacio de dudas y preguntas, pero estableceré un espacio en específico para ver si hay alguna duda ya de manera general. Y finalmente se establecerá lo que es el cierre y despedida de este espacio abierto con su servidor. Muy bien. En cuanto a la retroalimentación de lo que son sus actividades de la semana número 2, es importante considerar cuándo se tiene que utilizar is y cuándo se tiene que utilizar are. Recordemos que is se utiliza para oraciones en que están manejando algo en singular. Singular sería una sola cosa. Ajá. Por ejemplo, un micrófono, una laptop, un monitor, una silla. Sería una sola cosa. Entonces tendríamos que utilizar is. A microphone, a laptop, a chair, a monitor. Yes. Y are se utiliza para cosas en plural. Ajá. Como por ejemplo lápices, pencils, a lo mejor ventanas, windows, a lo mejor almohadas, pillows, paredes, walls. Ajá. Algo en plural, que sea dos cosas o más. Ajá. Y bueno, también en esta actividad integradora número 3 sí les comenté que era importante que contestaran de tres formas diferentes, y muchas personas contestaron solamente una vez para poder ubicar los ítems en el espacio. Ajá. Yo por ahí les comenté que se tenía que dar respuesta de tres formas diferentes. Entonces hay que tener cuidado en seguir esta regla. Ajá. Y después también, pues claramente tenemos que utilizar el vocabulario de acuerdo a lo que estamos trabajando en cada actividad. Es por ello que dentro de cada inicio de semana debemos de tomarnos el tiempo para revisar el recurso de Vocabulary semana 3. Ajá. Y bueno, el audio sigue habiendo algunas personas que no lo incluyen, o bien si lo incluyen no tienen los permisos adecuados. Recordemos que se debe de generar el permiso adecuado para que yo lo pueda escuchar. Y en la semana número 1, en la sesión número 1, yo pude establecer lo que es un tutorial para que tengan en claro cómo se tienen que generar estos permisos, principalmente para cuando estamos trabajando Google Drive. Ajá. Y bueno, también el uso de Google Translate en esta actividad se vio aumentado, se utilizó de una forma excesiva. ¿Y cómo me doy cuenta yo que están utilizando Google Translate? Porque normalmente cuando hay un error lo están estableciendo principalmente en lo que es el idioma materno, el idioma español. Ajá. Como por ejemplo la palabra al lado. Ajá. Al lado, es decir, que tiene alas, como un pájaro, un avión, un ángel. Ajá. Y esto pues se traduce como wing, que sería justo lo mismo en inglés. Y es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando en la semana. Entonces yo de esta manera me doy cuenta que están utilizando Google Translate. Yo les invito encarecidamente a que eviten el uso de este. Es mejor que yo esté evaluando a lo que sería a ustedes en vez de a una máquina, ¿sí? Es mejor que ustedes se queden con este conocimiento, porque también este conocimiento lo vamos a llegar a aplicar en el módulo número 7, Mi vida en otra lengua. En cuanto a la actividad integradora número 4, Come to My House, les puedo comentar que en esta parte tenemos que dar instrucciones a detalle de cómo llegar de un punto A a un punto B. Y les comenté yo justo que para poder dar estas instrucciones teníamos que darlas a detalle para que no se perdiera nuestro amigo británico. ¿Y cómo podían ser a detalle? Si se apoyaban en lo que era el vocabulario, el nombre de los edificios y el color, que se apoyaran en los puntos cardinales, que dieran instrucciones específicas, es decir, que si van a dar la vuelta a la izquierda o a la derecha, utilizar las prepositions of place para especificar al lado de algún edificio, enfrente, etc. Ajá.
que por ahí tuvieran cuidado de utilizar adecuadamente los artículos a, an, and da. Y el audio también hay personas que me siguen no incluyéndolo o bien que no tienen los permisos adecuados. Y también en esta actividad se pudo notar en algunas actividades el uso de Google Translate. Entonces hay que evitarlo a toda costa. Muy bien. Ok. Vamos a revisar la plataforma de esta semana. Déjenme abrir con mi usuario y loguearme a lo que sería nuestro módulo número 6. Y bueno, nos encontramos ya en la semana 3, que corre desde el domingo 13 de junio hasta el 19 de junio. Y nos encontramos en la unidad Unit Number 3, Hobbies and Abilities. Primeramente, les invito siempre a que revisen este recurso de guide, porque nos establece la pauta, el camino que debemos de seguir para poder hacer nuestras actividades de la semana. Incluso ahí se les plantea una posible programación de cómo pueden ustedes en una cantidad de pasos poder hacer sus actividades. Entonces revisen este recurso, es muy importante para poder iniciar la semana. Y el vocabulario de semana 3 es también muy relevante porque nos establece el vocabulario que tenemos que utilizar en nuestras actividades 5 y 6. Y bueno, aquí me gustaría de una vez aprovechar este espacio para recordarles que a partir de este módulo ustedes tienen lo que sería en seguimiento a espacios abiertos de aprendizaje. Se les está otorgando 10 puntos de 100 adicionales si están atendiendo a lo que son las sesiones de la semana. De tal forma que pues ahorita yo voy a dejar abierto este archivo. Diana, como comento, tiene racha imbatible. Ha estado presente en todas las sesiones y ahorita si no me fallan los cálculos, ya tendría ella 7.5 de 10. Cada asistencia a la sesión que tengan una participación activa tiene un valor de 1.25. Entonces solamente faltan 2. Ella ya tiene, como les comento, 7.5 puntos adicionales. Déjenme hago cuentas. 5, sí, serían 7.5 de 10 totales. Entonces yo en un determinado momento voy a tener que buscar aquí lo que sería la calificación. Voy a buscar a Diana como calificación. Y bueno, aquí en esta parte tengo que ya ponerle que ha participado activamente en 6 sesiones hasta ahorita. A ver si alcanza las 8. Y con esto ya tendría 10 puntos adicionales. Pero esto lo va a hacer ya al final, cuando haya culminado la semana 4. Y bueno, yo les invito, les reitero, que traten de estar aquí presentes. Y si no les es posible, por lo menos vean la sesión grabada. Si están aquí presentes, pues tienen esta puntuación que les puede servir para apoyar si tienen algún área de oportunidad en alguna de las actividades, o bien para asegurar el 100. Y bueno, regresamos a la semana 3. Y bueno, los recursos de esta semana van encaminados para poder establecer rutina, cuestiones calendarizadas que son ya que se repiten, etcétera. El uso del simple present, can o can't para habilidades. El like, dislike, love and hate para establecer cosas que nos gustan, que no nos gustan hacer, que amamos y que odiamos hacer. Utilizaremos de nueva cuenta los adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia, para poder establecer primero una cosa, después, entonces. Y bueno, aquí tenemos también para aprender, para practicar más y para aprender más. Y este foro aprendiendo, es importante que vayan ustedes practicando la participación para cuando estemos ya en la semana número 4. Tengan bien en claro la parte de la netiqueta, que tengan bien en claro todo lo que se tiene que hacer, de seguir instrucciones en los foros, y que pues hay que considerar que para poder alcanzar la parte de actividad en plataforma, es decir, que puedan ustedes accesar a todos los recursos, que entren a todos los foros y participen, se les considera. Aquí yo establezco la pauta de qué es lo que tienen que hacer. Traten de replicar a esta.
Por ahí yo entonces espero sus participaciones y ya que hayan hecho una participación por lo menos de aquí al viernes, se les establece una pregunta. Yo les hago una pregunta. Entonces hay que tratar de responder a las preguntas que llegamos a hacer. Justo con Diana tuvimos una interacción de más de una pregunta en la cual estuvimos hablando eh, sobre películas de Disney, de las películas que nos gusta ver, etcétera, sí, pero ahí estuvimos practicando. Diana se dio el tiempo para poder practicar y entonces háganle preguntas a sus compañeros también, respondan a lo que yo les pregunte, pero hay que practicarlo ya que es el espacio donde podemos nosotros llegar a practicar el idioma inglés. Y esto me lo van a dejar, no lo voy a dejar de decir hasta el final de las sesiones, que pues la única forma en la que pueden ser maestros en el uso de un lenguaje es a través de la práctica. Ajá. Y bueno, ya las actividades que tenemos en esta semana van encaminadas hacia lo que sería Activity number 5, Applying for a Job. Activity number 6, Finding a Roommate. Y tenemos también Formative Activity number 5, or Daily Routine. Number 6, Job Abilities. Y tienen también una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Ajá. Estas son las actividades de la semana, pero para que ustedes puedan llegar a visualizar lo que es el contenido de la semana número 4, es importante que hagan las encuestas que se encuentran aquí. Una que sería sobre la opinión sobre tu asesor virtual y otra sobre el módulo número 6. Entonces, para poder visualizar ya después la semana número 4, ustedes necesitan realizar ambas encuestas. Entonces, tómense el tiempo para poder hacerlo y ya enfocarnos a lo que sería la semana número 4. Muy bien, voy a regresar a la presentación de PowerPoint. Y bueno, justo lo que les comentaba de las encuestas. Y en esta tercera semana, los aprendizajes esperados es que podamos nosotros utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario para poder expresar habilidades y las de otras personas, así como utilizar estas nociones gramaticales y el vocabulario para poder expresar gustos, disgustos y los de otras personas. Ajá. También necesitaremos utilizar estas nociones gramaticales y el vocabulario para describir actividades habituales o bien rutinas, tanto de ustedes como de otras personas. Ajá. Después de esto, vamos a analizar el contenido programático de la semana. What can you do? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Ajá. Aquí algo muy importante que marca la pauta para la actividad integrada número 6. Do you, does he. Ajá. Por aquí se está uniendo Karina a la sesión. ¿Qué tal, Karina? Déjame nada más poner aquí lo que sería la asistencia a la sesión. De hecho, Karina es la primera. Karina, ¿serías Karina Rodríguez Hernández? Hola, Karina. Hi, Karina. Sí serías, que es la única Karina que me sale en el listado, no me salen. Sí, así. Ok, déjame ponerte entonces la asistencia a la sesión 6. Sería de hecho la primera a la que te unes. Muy bien. Ok. Y bueno, Gracias. no, ¿de qué? My pleasure. Les comentaba, aquí entonces does y do. Ajá. Does lo utilizamos justo como nos marca este sujeto. Después de does lo utilizamos para he, she, it, para la tercera persona del singular. Y esta explicación se las di en la sesión del miércoles. Les invito a que traten de revisarla porque esto es muy importante para su actividad de la semana, la actividad integrada número 6. Ajá. Y después my daily routine. Y esto justo ya ahorita que tenemos dos personas podemos hacer entonces el Kahoot que les comentaba para poder repasar esta parte. Ajá. Muy bien, vamos a analizar cómo es el uso de can y can't para hablar sobre habilidades. Ajá. La estructura es muy sencilla. Tenemos que poner el sujeto seguido del can para cosas que sí podemos hacer, o bien seguido del can't para cosas que no podemos hacer. Ajá. Y pues ya, perdón, tenemos que poner el complemento para poder establecer lo que tenemos la habilidad o lo que no tenemos la habilidad. Ajá. Y así de sencillo, primero el sujeto, seguido del can. Pero recuerden que en el presente simple tenemos que poner una S. Ajá. Aquí en este caso no es necesario. No es necesario a pesar de que está en presente. No tenemos que poner la S al final de he, she. Ajá.
Y bueno, aquí tenemos los siguientes ejemplos. I can speak English. You can speak English. He can speak English. She can speak English. We can speak English. They can speak English. Ajá. Yo puedo hablar inglés, tú puedes hablar inglés, él puede hablar inglés, ella puede hablar inglés, nosotros podemos hablar inglés, ellos pueden hablar inglés. Ajá. Y como les comentaba, es justo la misma estructura, solamente tenemos que poner el can't o cannot para establecer algo que no tenemos la habilidad. Ajá. Por ejemplo, for example, I can speak Japanese, you can speak German, he can speak Swahili, she can speak Chinese, we can speak Portuguese, they can speak Italian. Ajá. Yo no puedo hablar japonés, tú no puedes hablar alemán, él no puede hablar Swahili, ella no puede hablar chino, nosotros no podemos hablar portugués, ellos no pueden hablar italiano. Ajá. Y así de sencillo es esto de can o can para habilidades. Ajá. Es muy sencillo, hay que considerar la estructura completa. Ajá. Para poder establecer la habilidad tenemos que utilizar la estructura de I can o I can't, que justo esto me voy a referir cuando estemos revisando la actividad integradora number 5. Ajá. Muy bien, déjenme mejor abrir lo que es la infografía que yo tengo por aquí guardada. Déjenme encontrarla nada más. Sí, aquí ya la puedo hacer zoom. Ajá. Déjenme nada más tratar de ponerlo en pantalla completa. Ajá. Ok. Los verbos seguidos de gerundio, es decir, aquellos verbos que tienen la terminación ing. La forma del gerundio la debemos usar cuando la palabra es el sujeto de una oración, como por ejemplo, singing is fun, cantar es divertido. En este caso necesitamos utilizar la forma del gerundio, ¿vale? Después de una preposición, I look forward to hearing from you. Terminación ing. Espero noticias tuyas. Y para fines prácticos en cuanto a lo que tenemos que hacer en estas actividades de esta semana, después de ciertos verbos, como por ejemplo, love, que sería amar o encantar. I love reading. Me encanta leer. Yes. O por ejemplo, like, que sería gustar en español. I like driving. Me gusta conducir. Hate, es decir, odiar. I hate working. Odio trabajar. Yes. Enjoy, que sería disfrutar. I enjoy meeting new people. Disfruto conociendo gente nueva. Terminación ing. ¿Ah? Avoid, que sería evitar. I avoid going out after 9 p.m. Evito salir después de las 9 p.m. Imagine, imaginar. Imagine being rich. Imagina cómo sería ser rico. Ajá. Prefer, es decir, preferir. Aquí me faltó la P. Ajá. I prefer getting up early. Prefiero levantarme temprano. Y esto considérenlo, por aquí hay algunos que tenemos que utilizar como love, like, hate, and that's it. Ajá. En la actividad integradora número 5, que justo vamos a revisar ahorita en un momento. Me gustaría detenerme un momento. No te preocupes, está muy bien, Diana, no te preocupes. Claro que sí, trata de ver la sesión y por ahí nos estaremos comunicando, ¿vale? Ok, en esta parte me gustaría preguntarte, Karina, si tienes alguna duda hasta aquí. No sé si... Sí, adelante. Ok. ¿Ya comenzaste tus actividades de la semana? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas hasta ahorita, Karina? Ok. Déjenme nada más regresar aquí a hacer un pequeño ajuste. Muy bien, vamos a revisar de nueva cuenta nuestra presentación de PowerPoint para revisar la plataforma para las actividades que tenemos que revisar. Ajá. Vamos a regresar a la plataforma para revisar justo las actividades que tenemos que entregar en esta semana. Ajá.
que sería la actividad integrada number 5, applying for a job. Y bueno, en cuanto a un ejemplo de la vida cotidiana, hay que recordar que en la actividad integradora número 1 del módulo My Curriculum Vitae, tenemos que nosotros establecer en un currículum vitae lo que es nuestra información personal. Esto con el fin de podernos presentar a una empresa donde probablemente haya alguna vacante, y pues para poder nosotros presentarnos en esta empresa es a través de un currículum vitae que incluye lo que sería su información personal, es decir, su nombre, su dirección, tal vez se incluye lo que sería la dirección, etcétera, entre algunas otras cosas. Ajá. Y para esto es importante que tener en claro, y esto estableciéndolo en un proceso de búsqueda de trabajo, normalmente lo que se hace es que efectivamente nos presentamos con el currículum vitae, pero este proceso avanza y el siguiente paso sería tal vez conocer un poco más sobre nosotros y se agenda una entrevista para poder establecer las habilidades que tenemos a detalle, lo que nos gusta, lo que no nos gusta hacer, etcétera. Ajá. De tal forma que vamos a pensar que estamos en este proceso todavía de búsqueda de trabajo, pero estamos buscando empleo en una empresa que habla inglés, por lo cual la entrevista nos van a hacerla en inglés. Y de tal manera que tenemos que expresar nuestras habilidades, lo que nos agrada, lo que no nos gusta, en un contexto de una entrevista de trabajo. Es muy importante esto, en un contexto de una entrevista de trabajo, ya que esto les va a dar claridad cuando estén en la búsqueda de trabajo para ver si tal vez serían aptos para ese trabajo. Ajá. A lo mejor la vacante es una persona que tiene que estar lavando platos, ajá, un lavatrastes. Entonces, si a mí no me gusta lavar los platos, yo no sería apto para el trabajo. Ajá. En cambio, si el puesto para trabajar es tal vez de florista, y a mí me gusta trabajar con plantas, entonces yo sería apto para ese trabajo. Esto les va a permitir a ustedes identificar qué es lo que les gusta, qué no les gusta hacer, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué aman y qué odian hacer en un contexto de trabajo y poder identificar sus habilidades. Ajá. Lo que necesitamos entonces es utilizar las nociones gramaticales para expresar habilidades con can o can't. Utilizar nociones gramaticales para establecer lo que nos gusta y lo que no nos gusta con like, dislike, love and hate. Leer textos sencillos en inglés, editar documentos en procesador de textos, grabar un audio, y lo que entregaremos será entonces un documento redactado en un procesador de textos en el cual se incluirá la información e imágenes sobre sus habilidades, gustos y lo que les disgusta, así como un archivo de audio en el cual darán lectura a la información que se encuentra dentro de este documento. Para poderlo hacer, necesitan dar clic aquí en donde dice Applying for a Job, donde bajarán la plantilla con la cual van a trabajar. Y bueno, aquí algo importante es que en la pregunta 6 no vienen 1 y 2 como en las otras secciones, en las otras 5 preguntas. Ajá. Aquí no se confundan. Sí hay que dar también 2 respuestas. Ajá. En todas se tienen que dar 2 respuestas. Y bueno, ya que hayan bajado la plantilla, pueden trabajarlo ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. Se les pide que lean en voz alta las preguntas y respuestas del formato, es decir, las preguntas y las respuestas, y consideren que su grabación dure 1 minuto y medio como máximo. Ajá. Se guardará su archivo de audio en la nube, se copiará la liga y la pegarán dentro del documento. Asegúrense de que su archivo tenga los permisos para que yo lo pueda escuchar. Esto en cuanto al archivo que se guarde en Google Drive. Ajá. Se les pide que lo guarden con esta nomenclatura que se establece aquí. Les da un ejemplo, hay que tratar de imitarlo. Hay que considerar no utilizar caracteres especiales en el título del archivo para que no vaya a haber problema ahí al subirlo a la plataforma, que no incluya ni tildes, ni diéresis, ni abreviaturas. Y si tienen 2 nombres, es importante solamente poner el primero. De tal forma que se guardará el archivo en formato .doc o .docx. Es importante respetar este tipo de archivo para que yo lo pueda revisar, ¿sí?
Después de esto, la forma en la que serán evaluadas será a través de esta rúbrica que se encuentra aquí. Yo, como en todas las ocasiones, les invito a que respeten este formato y que revisen la rúbrica. Porque muchas veces cuando revisamos la rúbrica tenemos ya aún una mejor claridad para poder ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Traten de entregarlo todo en calidad de experto en los 4 criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. Estas son la rúbrica con la cual van a ser evaluados. Ahora déjenme revisar lo que sería el archivo con el cual van a trabajar. Yo aquí lo tengo guardado, ya que tengo yo algunas anotaciones importantes para que lo consideren. Y bueno, aquí estamos en la actividad integradora number 5, applying for a job, y las instrucciones nos marcan lo siguiente: read and answer each question in the chart and add an image to illustrate each one. Lee y responde cada pregunta en la tabla y agrega una imagen para ilustrar cada respuesta. Ojo, una imagen para ilustrar cada respuesta. Aquí tenemos entonces 6 preguntas. What can you do? Write 2 abilities you can do. What can you do? Write 2 abilities you can't do. What do you like to do? Write 2 things you like. What do you dislike to do? Write 2 things you dislike. What do you hate to do? Write 2 things you hate. What do you love to do? Write 2 things you love. ¿Qué es lo que puedes hacer? Escribe 2 habilidades que tengas. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Escribe 2 habilidades que no puedas hacer. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Escribe 2 cosas que les gusta hacer. ¿Qué les desagrada hacer? Escribe 2 cosas que les desagrade hacer. ¿Qué es lo que odian hacer? Escribe 2 cosas que odian hacer. ¿Qué aman hacer? Escribe 2 cosas que aman hacer. Y aquí entonces serían 2 respuestas por cada una. 2 por 6 serían 12 respuestas en total. Consideren esto para cuando vayan a entregar su actividad. Son 12, no se confundan, no es una, son 2. Pero aquí es importante considerar que así como revisamos la estructura de cómo se trabaja con can y can't, que deben de dar respuestas largas. Por ejemplo, esta sería una respuesta larga. I can speak English. Porque estoy utilizando el sujeto, el can, speak y English. No escriban solamente la habilidad que tengan. Por ejemplo, speak English. Esa no sería una respuesta larga. Y así para cada una. I can't work with my hands. I like working on the afternoon. I dislike working with machines. I hate washing dishes. I love traveling long distances. Entonces, den respuestas largas, pero todo esto en un contexto de búsqueda de trabajo. Y en esta parte es donde tienen que poner una imagen para ilustrar cada respuesta. Si son 12 respuestas, tenemos que poner 12 imágenes. Aquí, por ejemplo, I can speak English. Puedo buscar tal vez una imagen de 2 personas que están hablando. Y ya con eso se va a entender que pues los 2 están hablando en inglés. Pero algo que yo les invito es que traten de... dame un momento. Google.com. No quiero ver el mapa. Ok. Cuando vayan a utilizar lo que serían imágenes, es importante que traten de buscar imágenes que sean de un tamaño pequeño. Como por ejemplo, voy a buscar una imagen de... Tal vez... ¿qué será? Maybe washing dishes. Y me voy a imágenes para buscar la imagen. Pero aquí, como ustedes, bueno, si tienen el conocimiento de cómo identificar que es una imagen grande, aquí esta sería una imagen más o menos grande. Esta es un poco más grande que la anterior. Esto por la cantidad de píxeles, esta es mucho más grande. Pero para que ustedes no estén buscando aquí la cantidad de píxeles que tiene la imagen, lo que tienen que hacer es darle clic aquí en donde dice herramientas. Y en tamaño, pónganle tal vez en iconos.
Con iconos esta es la imagen más pequeña, sería una imagen muy muy pequeña. Aquí por ejemplo vemos que esto es de 256 por 256, cuando los otros eran de 1400 por 1200, qué sé yo. Ajá. Pero si le ponen aquí en imágenes, ya de esta forma ustedes van a poder encontrar imágenes que no son pesadas. E incluso imágenes medianas todavía se pueden poner. Se los comento porque como tienen que poner 12 imágenes, hay que recordar que tenemos un límite en el tamaño de archivo que vamos a subir a la plataforma. Es por ello que sería adecuado que subieran solamente en iconos. Ajá, para que no esté tan pesado el archivo y no les vaya a dar problema para subir. Ajá. Entonces son 12 imágenes también. Y en esta parte finalmente es donde tenemos que poner el link de su audio. Ajá. Aquí. Y bueno, pues esta sería la actividad integradora número 5, number 5, applying for a job. Como les había comentado, esta es la actividad, de hecho, más sencilla de todo el módulo, ¿sí? Yo creo que si la hacen de corrido, en una sola sentada, no les va a tomar más de 20 minutos poderla hacer. Y esto exagerando, ¿vale? Porque ya ahorita ustedes tienen la información de cómo hacerla de una forma rápida y eficaz. Y bueno, pues esta es la actividad integrada número 5. Me voy a detener un momentito para ver si hay alguna duda por parte de Karina. Entonces me detengo un momento para que me comente si hay dudas, sino para poder continuar con la sesión. Entonces me espero un pequeño momento mientras hago un ajuste acá. No, ninguna duda. No tienes duda entonces, ¿verdad? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, si hay alguna duda, con mucho gusto lo puedo retomar. Vamos a analizar ahora lo que sería la actividad integradora number 6, la que sería de hecho nuestra última actividad integradora del módulo. Ya la siguiente semana hay que recordar que estaremos realizando el proyecto integrador y como actividad importante también tenemos el foro integrador y tenemos otro foro aprendiendo, ¿vale? Ya de aquí la cantidad de trabajo va a ir disminuyendo un poco, sin restar la importancia a la semana 4, que recordemos que en esta semana alcanzamos hasta una puntuación, si no mal recuerdo, de hasta de 43. Entonces, si no hacen la semana integradora sería complicado poder estar pasando el módulo. De hecho, sería prácticamente imposible, a menos de que hayan entrado a las sesiones. Ajá. Bueno, nos encontramos entonces en la actividad integradora número 6, number 6, finding a roommate. Y bueno, para poder establecer en un ejemplo de la vida cotidiana lo que sería esta actividad, en algunas ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, incluso de otros países como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, etcétera, es conocido, es bien sabido que la vida es relativamente más cara, es de hecho bastante más cara en estas ciudades. Entonces, pensando para un estudiante que va apenas a vivir en alguna de las ciudades, o bien alguna persona que apenas está graduando y que se va a ir a vivir a una de estas ciudades, pues no tiene todavía la capacidad económica para poder rentar por sí solo lo que sería un departamento, una casa. Ajá. Entonces, una práctica que se suele hacer mucho y que es bastante común es compartir la renta con diferentes personas, ajá, lo que es los llamados roomies. Y para esto, bueno, pero para poder hacer esta práctica es importante identificar a la persona, conocerla un poco para saber los hábitos, cómo es y ver si son compatibles para poder vivir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy una persona que está estudiando, mis horarios son de ir a dormir temprano para poder estar en la escuela temprano. Entonces no podría yo vivir con una persona que tal vez trabaja en un bar, que trabaja por la noche, llega ya noche, llega a prepararse de cenar, tal vez prende la tele, se prepara y hace ruido, y entonces no podría ser yo compatible para vivir con esta persona. Es por ello que tenemos que conocerla. Ajá. Sí, no te apures, Karina. Adelante, adelante. Entonces, esto es lo que es una práctica que se suele hacer en estas ciudades, ¿sí? Para poder costear valga la redundancia, el costo de vida de tal forma que puedan ustedes
estar viviendo un tiempo en estas ciudades. Ajá. Entonces vamos a pensar que nos vamos a ir a estudiar a Canadá. Ajá. Y claramente necesitamos encontrar lo que sería alguna persona para poder vivir con ella. Ajá. Y bueno, lo que vamos a hacer es conocer a la persona, conocer a la rutina de esta persona y poder obtener información en cuanto a esta persona, ¿vale? De tal forma que necesitamos para esta actividad tener en claro las nociones gramaticales para expresar rutinas cotidianas. Específicamente, hacer preguntas con el auxiliar does. Y también utilizar mucho los adverbios de tiempo. ¿Ah? Necesitamos también utilizar las nociones gramaticales y el vocabulario para escribir actividades habituales de otras personas, así como leer textos sencillos en inglés, editar documentos en procesador de textos, grabar un audio, guardar su información en la nube e identificar la rutina de otra persona. Lo que entregaremos entonces será un documento en un procesador de textos que incluirá la información sobre la rutina de alguien más y un archivo de audio con la lectura de la información elaborada dentro del documento. Ajá. ¿Cómo lo realizaremos? Para poderla realizar necesitamos dar clic aquí en donde dice Finding a Roommate para bajar la plantilla y poder descargar el documento, y lo podemos trabajar ya sea en Microsoft Word o documentos de Google. Se nos pide, ojo, muy importante con esta instrucción, leer en voz alta las preguntas, respuestas y la explicación de lo que sería la posible rutina de su compañero de cuarto. Ajá. Y grabarlo en un audio. Es importante considerar que su grabación dure 1 minuto y medio como máximo. En esta parte yo sí les invito a que si quieren hablar más del minuto y medio no hay ningún problema. Considero que de hecho lo deben de hacer, ya que están en un proceso de aprendizaje del idioma inglés y para poder mejorar la pronunciación claramente se tiene que leer lo más que se pueda. Entonces conmigo no hay una penalización si duran más del minuto y medio. De hecho yo les invito a que duren por lo menos 1 minuto y medio. Ajá. Ya que hayamos grabado el archivo, lo guardaremos en la nube, se copiará la liga y la pegarán dentro del documento donde corresponda. Es importante que se aseguren de que tenga los permisos adecuados para que yo lo pueda escuchar. Ajá. Ya que lo hayan concluido, se les pide que lo guarden con esta nomenclatura que especifica aquí. Nos da un ejemplo. Y consideren esta nota importante de no utilizar caracteres especiales. Y en caso de que tengan dos nombres, es importante solamente poner el primero. Ya que hayan hecho todo esto, lo van a guardar en formato .doc o .docx para que yo lo pueda revisar. Y la forma en la que se evaluará es en base a esta rúbrica. Yo les invito a que la revisen para que tengan en claro aún mucha más claridad, a pesar de que ya leímos las instrucciones, de cómo tenemos que hacer esta actividad. ¿Eh? Algo muy importante es que utilicemos does, los adverbios de tiempo. Entonces traten de entregarlo en la calidad de experto en los 4 criterios de desempeño: cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. ¿Eh? Y bueno, tenemos justo ahorita, siendo las 4:46 de la tarde del día viernes, tenemos 2 días y 7 horas para poder subir nuestras actividades, tanto la actividad integradora number 5, Applying for a Job, y la actividad integradora number 6, Finding a Roommate, para poderla subir a plataforma. Entonces tenemos hasta el día domingo 19 para poderla subir. Ajá. Yo les invito a que, si les es posible, de tratar de subirlo lo más pronto posible. Yo normalmente me pongo a trabajar un par de horas el sábado, pero ya de ahí yo me detengo a partir del mediodía y ya sus actividades las empiezo a revisar el lunes o martes. Ajá. Recuerden que nosotros los asesores virtuales tenemos 72 horas para las actividades integradoras para revisarlas, es decir, tenemos hasta el día miércoles antes de la medianoche para revisarlo. Tenemos 72 horas, esto ya pensando que pues lo enviaron a partir del viernes. Ajá. Y bueno, si les comento que para el proyecto integrador y para el foro integrador tenemos 48 horas para poderlo evaluar, es decir, 2 días. Ajá. Bueno, por esto lo estaremos revisando ya a detalle la siguiente semana. Ajá. Que ya estamos por prácticamente concluir nuestro módulo número 6. Felicidades. Y bueno, entonces trate de enviarlo lo más pronto posible para que no tengan tanta presión en el fin de semana, que ya esté en plataforma, que no estén preocupados por el hecho de que tal vez se pueda saturar un poco la plataforma y
Bueno, con esto claramente si lo envían antes del mediodía de mañana, ya va a estar probablemente calificada. Ajá. Muy bien. Vamos a revisar lo que sería la plantilla con la cual van a trabajar. Esta la voy a cerrar. Y bueno, pues ya ahorita me quedé solo en esta sesión. Ya se fue Diana, se fue Karina. Pero no pasa nada, ahorita la concluimos. Hay que recordar que pues estas sesiones también quedan grabadas, por lo cual ustedes pueden llegar a revisarlas si así lo necesitan. Que de hecho yo les invito a verla completa, sí, porque si han estado conectándose se han dado cuenta de que pues analizo a detalle cómo tienen que ser sus actividades para que traten de no tener áreas de oportunidad. Ajá. Bueno, estamos en la actividad integradora number 6, finding a roommate. And we're going to take a look at the instructions. Write 10 questions and the answers to know the routine of your possible new roommate. Escribe 10 preguntas y las respuestas para conocer la rutina de tu posible nuevo compañero de cuarto. Compañero o compañera de cuarto. Ajá. Y aquí entonces se nos enlista questions and answers. Ajá. Tenemos que establecer 10 preguntas y 10 respuestas. Ajá. Y bueno, estas preguntas en cuanto a qué pueden estar relacionadas a conocer la rutina de la persona, a qué hora se levanta, a qué hora llega de la escuela, a qué hora llega del trabajo, a qué hora suele salir de la escuela, etcétera. Conocer un poco sobre los hábitos también de la persona. Si es limpia, si es pulcra, si suele lavar los platos, si tiene alguna mascota, si recibe visitas, qué sé yo. Esto claramente para poder identificar si son compatibles para vivir juntos. Ajá. Esto entonces considérenlo para dicha actividad. Y bueno, son 10 preguntas y 10 respuestas. Ajá. Pero muy importante, tenemos que utilizar does. Does para las preguntas y utilizar en las respuestas el presente simple de la tercera persona. Es decir, no preguntar como si le estuviéramos preguntando a alguien, ¿a qué hora tú te levantas? No. Necesitan utilizar a qué hora se levanta ella. Hacerle la pregunta a la tercera persona del singular. Y dar las respuestas en la tercera persona singular. Como por ejemplo, ella se levanta a las 7 de la mañana. Ajá. No como si ella nos estuviera contestando a través de la primera persona del singular. Yo me levanto a las 7 de la mañana. No. Necesitan utilizar la tercera persona del singular para poder establecer en el presente simple. Ajá. Como por ejemplo, aquí nos marcan los ejemplos. What time does she have lunch? Question mark. Aquí hay que notar que tenemos que utilizar también las double questions, utilizar does y utilizar solamente un signo de interrogación. Porque hay que recordar que en el inglés solamente se utiliza un signo de interrogación. Y bueno, si le estamos haciendo preguntas a una persona del sexo masculino, tenemos que utilizar he. Si es una persona del sexo femenino, tenemos que utilizar she. ¿A qué hora come él o ella? Ajá. Y la respuesta, utilizando la tercera persona del singular. Samantha has lunchtime at 7 o'clock. Samantha tiene su hora de lunch a las 7 de la mañana. Ajá. Samantha, y bueno, también pueden utilizar does para la respuesta. Hay que recordar que cuando estamos conjugando a la tercera persona del singular, solamente podemos utilizar una S. Ajá. Y hay que pensar que aquí ya lo utilizamos con does, por lo cual no es necesario que pongamos has. Y Samantha tiene su hora de lunch a las 7 de la mañana. Otro ejemplo. Does he or she exercise regularly? ¿Se ejercita regularmente él o ella? Haciendo preguntas a la tercera persona del singular. Muy importante. ¿Eh? Y damos la respuesta con la tercera persona del singular. Yes, she does exercise regularly. Yes, she exercises regularly. Vamos a utilizar does o la S. Ajá. Esto es justo lo que les comentaba en el mensaje que les mandé el día de hoy temprano, porque no están teniendo el cuidado de conjugar adecuadamente a la persona, al sujeto que se está pidiendo que utilicen en cada una de las actividades. Ajá. Entonces, consideren esto. Es muy importante que utilicemos la estructura que se nos está requiriendo para poder entregar la mejor actividad posible. Entonces,
tenemos que utilizar does para preguntas y la tercera persona del singular para las respuestas. Ajá. Entonces perdón, me estaba saliendo aquí un mensajito de que seguía en la llamada. No sé por qué me salió, tal vez porque ya salieron todos. Pero bueno, ya le di solución a esta parte. Ajá. Bueno, entonces son 10 preguntas y 10 respuestas. Y la siguiente sección nos pide lo siguiente. Write 5 sentences where you explain the routine of your possible roommate. Remember that you will use the structure of the third person. Use the adverb of time first, after, then, finally. Ajá. Escribe 5 oraciones en las que expliques la rutina de tu posible compañero de cuarto. Recuerda que deberán usar la estructura de la tercera persona y utilizar los adverbios de tiempo. First, after, then, finally. Primero, después, entonces, finalmente. Ajá. Los adverbios de tiempo nos permiten establecer con una estructura lógica lo que estamos estableciendo, ¿sí? Valga la redundancia. Como un set de instrucciones o una rutina. Ajá. Y aquí es importante notar que se nos está pidiendo que de nueva cuenta utilicemos la tercera persona. Y nos da un ejemplo. Example. This is my possible new roommate, Samantha. And this is his or her routine. First, she gets up at 6 in the morning. After, aquí estamos utilizando los adverbios de tiempo y estamos utilizando la conjugación del presente simple para la tercera persona. Pero ojo, si van a hablar de una persona del sexo femenino, necesitamos utilizar her. Pero si tal vez no es Samantha, si tal vez es maybe Arturo, necesitamos utilizar his, porque his o her lo utilizamos para establecer la propiedad de alguien. Ajá. This is his cell phone. Este es el teléfono celular de él. Ajá. Y bueno, aquí va entonces estas 5 oraciones donde se explica la rutina. Claramente la rutina lo van a sacar de lo que fue la entrevista anterior, donde las preguntas y respuestas. Ajá. Y finalmente aquí va el link de su audio. Ajá. Muy bien. Pues esta sería la actividad integrada número 6. Es un poco no compleja, toma un poco más de tiempo hacerlo que la actividad integradora número 5, pero si consideran todo esto que les estoy compartiendo, entregarán una muy buena actividad. Ajá. Y bueno, voy a regresar ahora a lo que sería la plataforma. No podemos hacer el Kahoot porque ya estamos, bueno, estoy solo. Ya esta sesión entonces quedará grabada. Me omito también el espacio de dudas y preguntas. Pero si hay alguna duda o pregunta, yo me quedo atento al mensajero. Recordemos que nosotros los asesores virtuales no tenemos que conectarnos necesariamente a lo que es la plataforma en sábado y domingo. Pero si es cualquier cuestión emergente, si es una duda, claramente yo por ahí le voy a estar dando seguimiento. Entonces yo les invito a que trabajen adecuadamente. Ya me voy a permitir establecer lo que sería el cierre de la sesión. Yo les agradezco el tiempo que se toman para ver estas sesiones grabadas. Porque pues están pensadas para ustedes. Si se fijan, yo me trato de enfocar a lo que sería normalmente las áreas de oportunidad donde ustedes pueden llegar a equivocarse en las actividades. Entonces yo les deseo el mejor de los éxitos en esta semana número 3. Ya estamos más cerca de poder concluir nuestro módulo. Prácticamente ya la siguiente semana es la última semana, la semana integradora. Como les había comentado, nos vamos a enfocar solamente a 2 actividades más. El proyecto integrador y lo que es el foro de integración. Por ahí tenemos también un foro aprendiendo, pero todo esto lo estaremos revisando a detalle en la siguiente semana. No me queda más que agradecerles a todos y desearles el mejor de los éxitos. So thank you very much for watching and see you on next week. Keep on working, you're doing great. You're gonna do fine. We're closer to finish the module. You need to start thinking about module number 7, My Life in Another Language, because it continues, it carries on the learning about the English language. So try to do your best. You're doing great so far. So keep working, and I'm here to help you. If you have any questions, please let me know through the email or send me a message in the platform. So that's it. Thank you for watching. See you next week. Goodbye.